Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2020 y vamos a empezar de inmediato con lo que hemos venido anunciando durante todo el día. Está con nosotros para abrir el programa el precandidato a la presidencia por Acción Popular, Alfredo Barnechea. Un partido que ha sido criticado recientemente y al que hemos visto fraccionarse. Dentro de los propios líderes del partido se han abierto frentes, se han hecho comentarios, uno ha desmentido al otro. Y la pregunta para Alfredo Barnechea, después de agradecerle que esté con nosotros en esta primera entrevista que ofrece formalmente a un canal de televisión peruano, es preguntarle precisamente por eso. ¿Por qué cree que Acción Popular lo elegiría nuevamente como su candidato a la presidencia en la situación que enfrenta el partido hoy? Bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ti, Ávila. Mira, primero déjame hacerte una reflexión, que es la siguiente. Acción Popular va a ser, yo creo que el único partido real, igual que el 2016, en hacer primarias auténticas. Y la gente se sorprende cuando hay posiciones distintas, pero los partidos democráticos no solamente es normal, sino es hasta bueno que tengan tendencias. Esas tendencias representan como espíritus distintos, énfasis distintos, y todos contribuyen al vigor democrático del partido. Lo importante, claro, es que una vez que se tomen decisiones democráticas internas, todos rememos juntos y haya una unidad. A eso me refería precisamente. Pero yo creo que es hasta cierto punto positiva el debate interno, porque eso le da mucho más vivacidad a los partidos y son puntos de vista distintos, ¿no? Ha dicho que se va a vivir una fiesta democrática hoy en una actividad pública, sí, y que eso es bueno. Ha destacado el hecho de que haya 4 precandidatos a la presidencia, sí, también. En eso podríamos darle la razón. Pero ¿cuál sería el punto en común que tendrían estos 4 precandidatos cuando se elija al candidato? Mira, yo creo que básicamente, Mávila, si me preguntas a mí mi opinión, ¿por qué elegir a uno y no elegir a otro? Primero, todos tienen mi cariño y mi respeto, todos los candidatos, y todos están haciendo naturalmente su esfuerzo para llegar a los militantes del partido, pero ¿de qué se trata en el fondo en una elección presidencial? En una elección presidencial se elige personas, pero se elige sobre todo tendencias, ¿no? ¿Para qué quiere ser usted presidente? Y este es el punto fundamental en el asunto. Yo creo que es muy claro que hay una tendencia, digamos, básicamente 3 grandes tendencias entre las cuales elegir. O quieren un partido más escorado, sería un término en español, un término más orientado hacia la izquierda, por decirlo así, o hacia alianzas eventuales con grupos de izquierda. Esa es una alternativa aceptable en el debate democrático. ¿Qué es la tendencia que lideraría el señor Lascano? No lo sé. Para no personalizar, sino dando, digamos, conceptos. La otra es, este es un partido para defender los grandes intereses económicos, o como creo yo, este es el partido de Belaúnde, que era esencialmente un partido del centro, un partido que nunca estuvo en los extremos. Hay un gran escritor francés, quizá el extranjero que mejor entendió el Perú, publicó un famoso libro en 1967, muy hermoso, que te recomiendo, que se llama Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo, François Bourricot, y dijo que Belaúnde tenía, elogiándolo, la riqueza de su retórica y la sutileza de su empirismo, y entonces era un candidato y un político reformista, de cambios profundos, pero al mismo tiempo muy centrista, un candidato muy desarrollista, un candidato de infraestructura. Ese es el mensaje con el que yo me identifico y es lo que yo creo que represento. ¿Y lo que cree que representa Acción Popular? Y eso es Acción Popular. Nosotros elegimos hoy día, de manera muy simbólica, yo quiero agradecer aquí a los dirigentes del asentamiento Nuevo Amanecer en el distrito de San Martín de Porres, que nos acogieron muy cariñosamente. Nos invitaron hasta chicharrones, fíjate, conmigo un chicharrón ahí para... Bueno, después de esas imágenes se han dividido las opiniones. Bueno, pero no sé por qué. Hay quienes dicen que volvió
a negarse a comer chicharrón porque tenía la mascarilla puesta, y otros que dicen ahora para limpiar la imagen, come chicharrón para acercarse al pueblo. Hay 200.000, en la campaña anterior también comí miles de chicharrones. Lo que pasa es que en la campaña anterior, Mávila, hubo una campaña mediática millonaria, porque los intereses en el Perú querían cerrar la elección solamente entre Kuczynski y Keiko Fujimori. Miren dónde ha terminado el Perú. Pero miren dónde ha terminado el Perú. Entonces, miren dónde ha terminado el Perú con esa dualidad que querían. Y los intereses contra los cuales nosotros emergimos, por ejemplo, fue muy clara nuestra posición sobre el gas, que es una posición muy, Le iba a preguntar muy si mantiene esa pero posición. Absolutamente. Pero ¿nos puede decir cuáles son esos intereses? Pero déjame terminar para terminar un poco la idea fundamental, porque tú, que es lo esencial, tú me preguntabas qué cosa fue Belaúndes. Mira, Belaúndes era una persona, en primer lugar, que creo que es muy importante en las circunstancias actuales, una integridad moral total. Belaúndes y Paniagua, los dos presidentes de Acción Popular, son presidentes que podrían hoy pasearse por las calles del Perú, por todas las calles del Perú, y no solamente ser saludados por la gente, sino convocando el respeto de la gente por la integridad moral que representaron. Cuando uno enfrenta y ve eso frente a todos los otros expresidentes que tuvimos después, es un contraste muy grande. Pero más allá de eso, que es muy importante, Belaúndes significó muchas cosas, por ejemplo, que se han ido perdiendo. Colaboración entre el sector público y el privado. Soporte a la empresa privada, pero no abandono de todo al mercado, que es lo que en los últimos 30 años hemos tenido. Contra eso emergió un poco mi candidatura de 2016. También la importancia del sector público, ¿no? Por ejemplo, la carretera marginal de la Selva, que es una carretera marginal que creó 2.400.000 hectáreas de tierra agrícola, que abrió al Perú y a los intercambios mundiales no una partecita de Perú, sino una región inmensa del Perú, que hoy día es un reservorio de agua y de oxígeno, no solamente del Perú, sino del planeta entero. Eso no lo hubiera hecho la empresa privada, eso tenía que ser una obra pública. Y Belaúndes fue esa cosa ecléctica, reformista, sintética, integradora entre Lima y las regiones del sur andino, por ejemplo. Yo creo que todo eso es el belaundismo, yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos representar. ¿Es la imagen que usted representa o la que representa el partido? Porque retomemos la discusión inicial. Ha reconocido que el partido tiene tendencias al interior. Es normal. Ha dicho, hay quienes tienen una tendencia mucho más de izquierda, hay otros que defienden a los intereses económicos. Dentro del propio partido está ocurriendo eso. Yo le mencionaba a Lescano como una figura a la que se asocia mucho más a la izquierda. ¿Quién sería dentro de Acción Popular aquel vinculado con estos grandes intereses que usted no defiende? No sé si personas, pero digamos en ciertas circunstancias puede haber habido tendencias hacia eso. ¿Encabezadas por quiénes? No lo sé, yo la verdad es que trataría de no quisiera yo... Porque hoy se enfrenta a una contienda con 4 precandidatos y su propuesta tiene que ser una propuesta que convenza a los militantes. Déjame, sí, claro, por supuesto. Déjame que te... Creo que es útil recordarlo esta noche. Cuando yo fui electo candidato en las elecciones pasadas, a mí me eligieron el 20 de diciembre del 2015. En ese mismo día, Acción Popular tenía que elegir 130 candidatos al Congreso. De todos los partidos, como es normal, Mávila, y tú sabes eso mejor que yo, para cada puesto para el Congreso pues hay 5, 7, 8, 10, 12 precandidatos que pelean por esas curules, de modo que normalmente tendrían que haber habido 1.500 candidatos, hubo 93, de modo que faltaron llenar 37 puestos al Congreso. En ese momento no se creía en la estrella de Acción Popular y fue la campaña nuestra la que devolvió el mensaje de Belaúndes al centro del debate político, y eso es lo que hace que hoy pues mucha gente quiere entrar y haya más competencia. Yo estoy muy contento de haber logrado eso. Y es bueno que haya discusión, haya debate, que haya 4 precandidatos. Es hasta raro, pero es hasta bueno en una competencia democrática. ¿Pero siente que usted es el que encarna este espíritu o la herencia de Fernando Belaúndes, por lo que me ha descrito? ¿Se siente usted el elegido para encarnar el espíritu del belaundismo?
Si me permites, te quisiera hacer una reflexión. Yo tuve una relación personal muy íntima con el presidente. Y llegué al principio, no, yo cuando entré a la universidad, por ejemplo, yo entré a la universidad en el momento de la crisis del primer gobierno de Belaúnde, formé parte de una generación más bien crítica o escéptica de Belaúnde, y fue cuando leí este libro de Burricó que yo empecé a pensar en Belaúnde. Hombre, de repente estoy yo equivocado. Y tuve luego la suerte de tener... En la universidad. Claro. Estamos hablando de... Hace muchos años, porque yo más o menos... Yo soy una persona bastante mayor que tú. No, yo entré a la universidad el año 68, mira, que fue un año muy crítico en el Perú. Y fue el año del golpe contra el presidente. Y leo este libro y fue para mí una primera revelación. Pero luego yo tuve la suerte de conocer íntimamente al presidente. Y de ser amigo personal del presidente. Salvo mi hijo Íñigo, que tenía apenas un año cuando murió el presidente, tanto mis dos hijos mayores, Cayetano y Belén, han estado en las rodillas del presidente en mi casa miles de veces. Entonces, yo creo mucho en su mensaje. Creo mucho en su mensaje, creo mucho, no solamente en lo que él hizo sobre el Perú, sino en la visión que él tenía del Perú. De acuerdo, pero estamos hablando más de Belaúnde que de Alfredo Barnechea. Sí. Y la entrevista es para conocer más de esta pero yo no precandidatura tengo otro mérito, yo no tengo otro mérito. Por ejemplo, fíjate, Mávila, uno ve muchas veces políticos que con una voracidad por estar y por aparecer. Yo no tengo, yo he hecho siempre política en nombre de ideas y por ideas. Bueno, pero aterricemos algunas ideas. Cuando uno decide ser precandidato es porque quiere ser candidato. Y cuando quiere ser candidato es porque quiere ser presidente. Y usted dijo claramente, el 28 de julio de 2021 estaremos en Palacio de Gobierno. Sí, pero para terminar lo que quería decirte, esencialmente uno también se moviliza por ideas y por tratar yo creo que es fundamental que el Perú recupere el legado de Belaúnde. Por ejemplo, en el Perú se ha degradado la institución presidencial. Se ha degradado la institución presidencial. ¿Quién la degradó? Todos, absolutamente todos. Entonces, en los ¿incluyendo a Alan García? Yo diría que sí, digamos, todos los presidentes, si tú analizas el primer gobierno de García, fue un gobierno muy deplorable. ¿Usted se pelea con García durante Yo me ese enfrento gobierno? con él esencialmente porque yo discrepo en la estatización de la banca. ¿Deja de ser militante aprista por eso? Hace mucho tiempo, yo estoy 25 años sin partido político, yo vuelvo a ser no acepté nunca propuesta de ningún partido hasta que Javier Alba me invitó a entrar a Acción Popular y yo ya tenía una relación de un cuarto de siglo con el presidente Belaúnde. Yo con el presidente habría hablado 1 o 2 veces por semana todos esos años, aprendí mucho. La pregunta era, ¿García está incluido entre aquellos que han degradado la figura presidencial? Yo creo que es el que menos, el que digamos era una persona que tenía estatura de presidente comparado con el resto de los que podríamos hablar. Pero yo me he hecho también una propuesta, Mávila, y precisamente pero no lo excluye de la lista. El primer gobierno me pareció, como te digo, un gobierno muy deplorable, un gobierno muy crítico. El segundo no, el segundo es un gobierno diferente. Pese a las investigaciones que hay todavía en curso respecto a muchas obras, a los vínculos con Odebrecht. Yo no, a ver, hay que ver las pruebas. En los otros casos, como en el caso del señor Toledo, están completamente probadas. En el caso del señor Humala están prácticamente probadas. ¿Y usted cree que en el caso de Alan no están probadas? Yo creo que no están de ninguna manera en la misma situación. Sé que esto que estoy diciendo a muchos belaundistas que son esencialmente antiapristas les va a parecer una herejía, pero esencialmente yo creo que lo importante es el rescate de las figuras de Belaúnde y de Paniagua. Paniagua fue un presidente también del partido que estuvo muy poco tiempo en el poder, pero que en ese poco tiempo en el poder capturó a mucha gente. Ahora tenemos, por ejemplo, Mávila, un caso que no sé cómo calificar, pero déjame terminar porque esto sí es importante. Correcto, pero me va a dejar preguntar. Por supuesto. La pregunta era,
aterricemos algunas respuestas que ha dejado inconclusas. ¿Cuáles son esos intereses que llevaron o empujaron a la última contienda electoral a que se centre en las figuras de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori? Bueno, es evidente, yo no quisiera, no es un tema de personalidad, pero es evidentemente que el establishment económico tenía en esos dos candidatos que ¿Se refiere al grupo Romero? No, no me refiero a ningún grupo en específico, porque eso sería poco responsable. Me refiero a en general. En general. Estaban muy contentos con esas dos candidaturas y apareció una candidatura que rompía un poco el esquema. ¿Y los poderes económicos lo desplazaron a usted al cuarto lugar? Hicieron evidentemente una campaña mediática que en un país normal es completamente absurda. Y tuvieron ¿Y lo responsabiliza de su es un efecto de la derrota en aquella campaña? No hay ninguna, bueno, hubo millones de dólares gastados contra nosotros en esa campaña, pero bueno, forma parte del juego. De todas maneras nosotros logramos en esa campaña dos cosas fundamentales: poner en el debate ciertos temas esenciales que estaban olvidados y que ahora tenemos que retomar, porque años después se sigue sin hacer nada sobre el tema. Y en segundo lugar logramos resucitar al partido, que era un partido que estaba más bien marginal. Ten en cuenta que cuando yo entro en la campaña del 2016, las encuestas decían que yo tenía 0.3%. Varios de tus colegas escribieron que yo no sacaba ni 0.5%. No voy a nombrarlos para no personalizar tampoco. Nunca se han rectificado, pero el partido resucitó y es una de las cosas de las que yo estoy muy, muy contento. Pero le atribuyen la resurrección de Acción Popular, es cierto, pero también el fracaso de la campaña. Y se lo atribuyen más allá de la anécdota del chicharrón por varios comportamientos o varias situaciones en las que usted lucía un tanto pedante, la devolución de un sombrero de mala forma a una persona, un desaire con Mercedes Arauz, no haberle dado la mano a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién fue culpable de eso? Volvemos al principio de la conversación. Sí. O sea, tú me hablas de un sombrero, mira, esa es una historia increíble. Eso se produjo en Jauja. Y quien me entrega el sombrero es el secretario general de mi partido. Yo estoy subiendo una camioneta y le digo, oye, compadre, esto no me entra a mí en la cabeza. Y le devuelvo, y eso fue todo. Y me llevaron después otro sombrero y fue muy simpático. He tenido 300.000 sombreros y me he puesto 1.000. Pero en algún momento entonces, hizo autocrítica. Perdóname, es decir, admitió que no había actuado del todo bien. Escúchame, es que si no te logro explicar la historia, mi respuesta va a ser inconclusa. Entonces, así como tú me estás preguntando, permíteme, eso es una tontera. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué esa tontera se transformó en un debate nacional durante semanas, que fue la primera noticia principal, mientras los otros candidatos insultaban periodistas, insultaban mujeres y a los 10 segundos desaparecían de las noticias? Entonces, evidentemente hubo un contubernio entre carteles mediáticos, intereses económicos en esa campaña, porque querían cerrar la campaña a lo que terminó siendo. Y miren qué terminó el Perú. Y aquí es donde vienen las cosas graves que han pasado en el Perú. El Perú, en el año 2016, votó lo que los franceses llamarían una cohabitación. Le dieron a un partido mayoría en el Parlamento, abrumadora, y a otro señor, con unos muy poquitos votos de diferencia, lo hicieron presidente. Eso se llamó en Francia una cohabitación y eso produjo una colaboración gubernamental. Pero ¿colaboración? En Francia, por supuesto. En Francia, sí. En el Perú. Pero a eso voy, pues justamente. Y en el Perú, ¿a qué llevó al enfrentamiento institucional, a la debacle institucional en la que estamos ahora? Y eso tiene también que ver con el señor Vizcarra. Uno va inmediatamente todos los periodistas te preguntan siempre sobre lo que ellos creen que es la actualidad. Dígame usted si la vacancia, si Vizcarra. Sí. Yo creo que acá hay un error fundamental que el señor Vizcarra cometió. Uno, aparte de todos los errores que puede haber cometido. Yo creo que se lo dije en un momento, él era un presidente de transición. Era como todos los presidentes de transición, un presidente accidental, y tenía que haber sido un presidente de transición y lograr la transición. La transición, cuando se produce en todos los países, ¿qué cosa significa? Significa el bajar la crispación política y el encontrar entre todas las fuerzas que están opuestas entre ellas ciertos puntos comunes de acuerdo que permitan transitar, vale la redundancia, un plazo para entregar al gobierno.
Y él, en lugar de ese papel de presidente de transición, que hubiera sido un papel incluso hasta memorable, se transforma otra vez en jefe de facción. Y ese otra vez es el problema en que estamos ahora. Entonces creo que en general todo el escenario político se ha distorsionado mucho. Nunca el presidente Belaúnde, fíjate, el presidente Belaúnde tuvo en su primer gobierno una posición tenaz en el Congreso y pese a eso gobernó. Esa es una de las cosas que nosotros queremos recuperar como ejemplo. Pero Vizcarra en un momento propone el adelanto de elecciones y sin embargo el Congreso no lo deja. Él propuso en un momento, esto no va, no se puede gobernar así, con el Congreso dominado por una fuerza, con el Ejecutivo en otra y en enfrentamiento permanente. Y en un mensaje de 28 de julio dijo, ok, mi propuesta es adelantemos elecciones. ¿Cumplía así con ese papel de presidente de transición que usted sugiere? No lo creo porque ya con los dos, para no hacer más ejemplos, con los dos ejemplos que te he puesto, uno extranjero y uno peruano. Por ejemplo, cuando Mitterrand en el año 86 pierde el Congreso, llama a Jacques Chirac y le dice, señor, ha perdido el Congreso, usted es el primer ministro. Pero Francia es distinta a Perú. No tiene por qué serlo. Pero el otro, bueno, todos los países son diferentes, pero las realidades políticas también se parecen. Pero el otro ejemplo es el de Belaúnde entre 1963 y 68. Él gobernó con un Congreso opositor que le derribaba a ministros todo el tiempo y sin embargo gobernó y transformó el Perú. Esos 5 años del gobierno de Belaúnde fueron gobiernos, es probablemente el gran gobierno transformador del siglo XX junto con el de Leguía. Y es por eso que considera que Vizcarra hizo mal al disolver el Congreso. Yo creo que él debió yo creo que cuando uno dice un presidente de transición es proponer un programa de gobierno y un programa legislativo que reúna las fuerzas en torno a ciertos ejes fundamentales. Nunca se hizo. Aun cuando el TC le haya dado la razón al final acerca de la disolución y de la legalidad de esa disolución. No sé cuál ha sido el criterio del TC, es algo que las decisiones del TC, algunas las entiendo, otras pero no, las conoce. No. Conoce que el TC le dio la razón. Por supuesto que conozco las decisiones del TC, pero se le he seguido con atención. Por eso, si el Tribunal Constitucional... El TC se ha convertido hoy día en una suerte de cosa muy parecida a lo que es en los Estados Unidos se tiene el poder de la Corte Suprema Americana, ¿no? Es finalmente la instancia última y en consecuencia, por supuesto, sigo sus fallos con mucha atención. Claro, pero ahí estaba el dilema, ahí estaba la disputa y finalmente ambas partes dijeron acataremos lo que diga el TC y el TC le dio la razón a Vizcarra, aunque haya quienes todavía consideren que no fue legal la disolución del Parlamento y esa es una opinión absolutamente respetable. Pero volvamos al tema de la autocrítica. Usted estaba responsabilizando a una campaña mediática de la derrota en la campaña del 2016. Y yo le decía, si no cabe una autocrítica... Pero imagínate, por supuesto, o sea, yo soy la persona... Porque ya la había hecho, de cara al debate la hizo. Claro, yo en el debate... Yo soy una persona que reconozco inmediatamente mis errores. En una campaña, que además es una campaña que no tenía recursos, que veníamos con un partido como venía, fue una campaña muy difícil, una campaña que fue casi una campaña familiar, ¿no? Y siempre se cometen errores. Una campaña siempre es muy vertiginosa, fue una campaña muy corta, una campaña de apenas 10 semanas, y seguramente cometí muchos errores, ¿no? Por los que pido disculpas y que trataré de no... ¿Mencionaría uno? ¿El desplante Mercedes Arauz, por ejemplo? No la vi, fue un debate donde había 12 personas, saludé a las personas que yo conocía al salir. ¿El no darle la mano a Pedro Pablo Kuczynski el día del debate? Yo no recuerdo eso. Yo recuerdo que saludé a todos los candidatos. Eso es otra invención. Mávila, hay un problema con la prensa. Uno de los problemas que tenemos en la política peruana son ustedes. Pero estoy preguntando. Déjame ahora, porque ahora sí te voy a decir una cosa importante. Uno de los problemas con la que no era así en mi época cuando yo era periodista es la distorsión de los hechos por la prensa, es el sometimiento de los medios de comunicación al gobierno, es el recibo de millones de dólares durante años del gobierno a los medios de comunicación. Eso es inaceptable, eso no funciona en ningún país del mundo. En la Comisión Europea estos medios estarían investigados. ¿Qué propone y es la distorsión constante y el invento de noticias. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener para esta campaña es mayor neutralidad de los medios y mayor apertura de los medios. Ese es un tema fundamental porque todo eso ha enrarecido el debate político. Pero estamos hablando de hechos concretos. No, es que ahora me mencionas hechos concretos que no están registrados. Entonces, que no recuerda, pero que sí están registrados.
A ver, yo en esa campaña, en ese debate, para empezar un debate con 16 candidatos que nos tocaba uno contra otro, o sea, las oportunidades de vernos en ese debate, tú no estabas ahí, estaba yo, eran casi imposibles, estábamos a extremos unos del otro. Entonces, yo estaba en ese debate. Entonces, lo que me estás diciendo es algo que a mí me sorprende. Yo lo que tenía era una discrepancia, y tuve una discrepancia fundamental, tanto con Kuczynski como con Keiko. Yo fui el único candidato que no apoyó a Kuczynski. Todos los demás candidatos, la señora Mendoza y el señor Guzmán, por ejemplo, que son ahora también aspirantes, creo, a la presidencia, apoyaron a Kuczynski. Yo no apoyé a Kuczynski, yo no apoyé a Keiko, y yo fui el único candidato que me mantuve neutral. Eso, por ejemplo, no está entre los errores que yo cometí. Yo creo que fue una de las cosas buenas que hice, porque marqué una posición. Y yo lamento mucho lo que ha pasado en el Perú, porque al final eso nos ha perjudicado no solamente a los candidatos que han salido tan mal parados en este proceso, sino ha perjudicado esencialmente a los peruanos, ¿no? Vayamos a la polémica figura de Alan García. Usted fue Pero yo quisiera, al funeral si tú me de Alan permitas, a mí me gustaría que me permitas tú unos pocos minutos, porque tú tienes pocos minutos en televisión que siempre son muy importantes, para decir unas pocas ideas de lo que yo creo que hay que hacer en el Perú. ¿De acuerdo? Le hago esta pregunta y enseguida vamos a sus ideas. Con mucho gusto. Usted dice que respetaría la independencia de los poderes en caso de llegar a la presidencia, por ejemplo, respetaría el Poder Judicial, al Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. No solamente digo, sino aun cuando no le parezcan las resoluciones. La pregunta es casi innecesaria. O sea, todo jefe de Estado democrático tiene que respetar esa independencia de poderes. La democracia consiste en eso. Su juicio sobre la figura de los otros presidentes que, según usted, han degradado la presidencia de la República, ha sido más bien tibia con el papel de Alan García. Usted va al funeral y dice: ya basta de peleas. ¿Cree que el Poder Judicial y la Fiscalía fueron causantes de la muerte del expresidente? No, esa es una cosa que no puedes poner en boca mía una declaración de es una pregunta abierta. Es una pregunta. ¿Lo siente? ¿Lo cree? Es una pregunta que me parece, con todo respeto, no, yo no tengo ni idea por qué una persona se... déjame terminar, porque no me dejas estar contestando tus preguntas. Es muy difícil, Mávila. El suicidio es siempre una cosa muy misteriosa en el mundo. No es una cosa normal. Porque alguien se suicide es algo muy misterioso. ¿Qué es lo que causa? Es algo muy difícil de decir. Yo no tengo ni idea. Yo lamento siempre solamente que alguien cometa un acto así. Pero qué lo produjo, no sé. Lo que sí sé y sí te puedo decir, y eso es lo fundamental, y la prensa no está señalando eso bien, es lo siguiente. La confesión de Marcelo Odebrecht se produjo el año 2015. Vamos a terminar el año 2020. ¿Qué cosa se ha logrado? Entonces, todo este gran endiosamiento que hubo de un sector de fiscales, del cual la prensa fue uno de los grandes promotores, y yo también... Pero ha reconocido que en el caso de Toledo está probado, ha reconocido que en el caso de Humala, entonces... Déjame terminar, porque por eso le digo, ¿por qué en unos casos sí y en los otros no? Para mis amigos todo y para mis enemigos nada. No se trata de eso, Mávila. Se trata que, para empezar, toda esa información fue una información extranjera. Yo acabo de leer hace poco tiempo un libro que te recomiendo, que si tú no lo has leído lo leas, que es el informe Pari. Yo no conozco al congresista Pari, pero todo estaba ahí. ¿Todo estaba ahí? Lo hemos invitado al congresista Pari aquí. Gran parte estaba ahí. Y no se hizo nada. Y luego lo que quiero decirte, y esto es muy importante, es que esa confesión de Marcelo Odebrecht fue el año 2015. Estamos por terminar el año 2020. ¿Quién está preso? De los grandes constructores que capturaron el botín del Estado. Cuando tú haces los números, yo te recomiendo que hagas un ejercicio numérico muy sencillo. No tienes que ir a ninguna gran universidad ni ser una matemática para hacerlo. Es cuestión de hacer una suma de las obras públicas, no solo del gobierno central, sino de los gobiernos regionales, y tú sumas eso. Y eso lo comparas con el Producto Bruto del Perú. Entonces, los sobreprecios y lo que se ha hecho con relación es monstruoso. ¿Dónde están esos señores? No están hasta ahora, 20 años, 5 años después no se produció nada. Entonces es evidente que ha habido una... ¿Que ha fracasado el equipo especial? Absolutamente. Ha habido un endorsamiento, en mi opinión, excesivo. Ha habido un sesgo político de esa mafia judicial.
Y esta es la realidad. Entonces, ¿y esa mafia judicial no fue la que provocó la muerte? No, eso no te puedo contestar, es una respuesta Porque que no... recuerdo haber leído que se refirió de esa manera en el propio funeral, cuando ocurrió lo del presidente Alan García, y en ese momento incluso dijo, basta de odios. ¿Quiénes eran los que odiaban? Pero es que no es solamente de odios, por ejemplo, hay otro tema que a mí me parece absurdo en el Perú, que es el siguiente, y todos me recomiendan que no insista porque dicen que pueden servirte políticamente. Yo, por ejemplo, creo que el Perú tiene que terminar ya con el debate de fujimorismo y antifujimorismo. Fujimori fue electo en 1990, estamos en el 2020, en un mundo de pandemia. En un mundo de pandemia que no se sabe cuándo va a terminar, que son las grandes crisis que tenemos. Nosotros tenemos tres grandes crisis, Mávila. Tenemos primero una crisis sanitaria, en la que el Perú ha sido probablemente el peor país del mundo manejado. El peor país del mundo manejado. Mientras todos los medios de comunicación, empezando este canal, elogiaban incendiariamente al presidente, este es el gobierno que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Cuando tú ves el número de muertos... Bueno, lo que pasa es que ahí está usted agrediéndonos innecesariamente. No estoy agrediendo innecesariamente. Usted dice, este canal endiosó. ¿En qué momento se endiosó al presidente Vizcarra? A ver, ha habido, por ejemplo, te voy a poner ejemplos concretos. Pero si quieres retiro la palabra si te ofende, porque no he venido No lo haga por mí, le digo por el trabajo que hace la prensa. No, es que la prensa sí creo que hay una relación muy estrecha entre medios de comunicación y el señor Vizcarra. Lamento decirte. Todos los días, y le puedo mostrar acá documentos. No me muestren los últimos de ahora. Todos los días sacamos información respecto al presidente Vizcarra. Sí, pero también han sacado, y sí, va a ser bien difícil esta conversación si tú solamente me hacen preguntas y no puedo responderlas. Entonces. Pero la entrevista usted me dijo quería centrarla en sus propuestas. Pero si no me dejas hacerla por pero la la está llevando a otro terreno, la está llevando a cuestionar el papel de la prensa. Mávila, quien me está llevando a las preguntas eres tú eres la que conduce la entrevista, no yo. Pero usted no me responde las preguntas, ataca al medio. No, te estoy diciendo una cosa muy concreta, fíjate. Cómo no, esta es una realidad. Por ejemplo, viene y sale una encuesta y dice, el señor Vizcarra tiene 89% de aprobación. Y los medios promueven, ¿promueven o 89, informan? Es que yo no creo en esas encuestas, los 89% eran los votos. No crea, pero déjame. No descalifica la encuestadora. No, sí la descalifica. Déjame que te cuente por qué no creo. Esas votaciones eran las votaciones que sacaba, por ejemplo, Ceausescu cuando hacía elecciones en Rumanía. Pero la realidad, y esto es lo esencial, Mávila, es que nosotros tenemos hoy día. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene el Perú? Tiene tres grandes crisis. No sé si la emergencia sanitaria es una. ¿Contestas tú o contesto yo? Conteste usted. Le estoy recopilando estoy retomando su respuesta. Déjame terminar la respuesta porque estoy teniendo problemas para contestar. En primer lugar, tenemos una crisis sanitaria muy profunda, que ha sido manejada de manera profundamente incompetente. Probablemente el peor manejo o de los peores manejos, para que tú no te ofendas y no creas que estoy diciendo que es el peor en el mundo. Segundo, conectada a esto, hay una crisis económica, hay una crisis de empleo muy grande, que está mezclado con otro tema muy importante que en algún momento va a salir en el debate, que es una de las propuestas que queremos hacer, una crisis de deuda de las familias peruanas muy grandes. Y en tercer lugar tenemos una crisis de corrupción muy grande. Entonces, esto requiere una reconstrucción nacional. Cuando uno piensa lo que he estado estudiando ahora, lo que se prevé va a ser el repunte de los países desarrollados. Todos creen que no se va a poder recuperar los niveles pre-COVID hasta finales del 2023. ¿Cómo va a ser el Perú? Con los millones de empleos perdidos, con la economía informal que tenemos. En eso estamos completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué requerir? Pero es que hay una relación entre los temas que tú me estás preguntando y esto. ¿Cuáles son, Mávila? Que vamos a requerir un gobierno de reconstrucción nacional. Sí, absolutamente. Y ese gobierno de reconstrucción nacional, Mávila, va a requerir consensos muy amplios y conciliaciones muy amplias. Yo, si soy presidente, no quiero ser presidente de un partido, sino presidente de una gran coalición social. Entonces, que represente a mucha gente, a mineros artesanales, a microempresarios de Gamarra, a la enorme cantidad que yo les tengo enorme admiración y respeto de los enfermeros y enfermeras y sanitarios que han puesto la cara y la vida y han arriesgado la vida en esta crisis, de la familia policial,
de la que nadie habla, esa gran coalición, y va a tener que ser un gobierno de reconstrucción nacional porque el tema en el que estamos enfrentados es realmente muy, muy, muy grave. Es probablemente la crisis más alta, más grave de los últimos 100 años, ¿no? Y requiere yo siempre dije en la campaña del 2016, traté de sintetizar mis propuestas en 3 vocales, que eran A, E, I, ¿no? Que era A de agua, E de energía y educación, e I de infraestructura e industrialización. A eso nosotros tenemos que agregarle ahora dos consonantes, que son S y J. S de salud, en que tenemos que reconstruir. Mira, no hemos logrado en esta crisis aumentar las camas UCI en el Perú, por ejemplo. Alemania entró a la crisis con 28.000 camas UCI y sale de la crisis con 45.000. ¿Qué ha hecho el Perú? Entonces el tema de reconstrucción del sistema sanitario colapsado, y la J es el tema de justicia. Tenemos que reconstruir el sistema judicial muy profundamente. Y para eso es que estamos metidos en esta campaña, para tratar de poner ideas sobre estos temas. Espero que los voy a hacer en las próximas semanas, y tus preguntas, que te agradezco porque son muy interesantes y me permiten, decir algunas cosas. Espero que esta la siga pudiendo tener tiempo para seguirlas desarrollando. Por supuesto, claro que vamos a tener tiempo. Quería mostrarle unas imágenes que me anuncia el productor. Tiene a mano. Vamos a ver esas imágenes. Creo que tienen que ver justamente con el encuentro que sostuvo con la señora Mercedes Arauz. Estas son. Este tipo de procedimientos, una celeridad realmente que no se da en ninguna clase de procedimiento, ni en la justicia ordinaria, ni siquiera en la justicia constitucional. Sin embargo, incluso con el trabajo, con el marco normativo. Esas son las imágenes. Pero fíjate qué interesante. Yo vengo a esta elección de 2021 y eso es lo que tú muestras. O sea, yo no tengo la oportunidad de poder expresar lo que quiero hacer el 2021. A ver. Yo encantado contesto las preguntas que quiero. Lo que pasa, pero eso revela el criterio. No revela nada, revela. Eso es lo que usted cree. Mire, en primer lugar, usted ataca a la prensa y nos dice, yo no recuerdo, no lo sé. Entonces la producción dice, bueno, vamos a recordarle para que no vea que hablamos inventando. Esto no es una campaña mediática, es un registro. Le dije yo que los periodistas trabajamos sobre hechos. Y cuando usted le atribuyó a grupos que no quiso identificar, pero grupos de poder, su fracaso en las elecciones de 2016, yo le dije si tenía alguna autocrítica que hacer, porque en su comportamiento... Y ya te contesté que sí. En su comportamiento... Ya te contesté que sí. Claro, pero cuando le enumero los hechos me dice, no me acuerdo, no la vi, no hice esto, ya comí el chicharrón y el sombrero no. Te estoy contestando. Entonces, la pregunta es, ¿fue usted mismo el que provocó su derrota en las elecciones? Mavila, cuando ¿Por qué echarle la culpa a los grupos de poder? ¿Por qué le fue bien a Muñoz después y a usted no? Es una buena pregunta que habría que hacerle a quienes actuaran en los medios en esa elección, pero ese no es mi... Le pregunto porque lo siente mucha gente distanciado de esos sectores que usted hoy quiere convocar. Bueno, vamos a verlo. Por eso. Vamos a verlo. Por ahí apuntaba la pregunta. Es un Alfredo Barnechea que ha recapacitado, ha pensado que las formas son importantes, que el acercamiento con las personas de menores recursos es valioso no solo para una campaña política, sino por conciencia social. ¿Eso es? A ver, Mavila, estás hablando con una persona que tiene una vida muy especial. Yo no soy... ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde naciste tú, digo? En Lima. Ya, yo no nací en Lima, yo nací en una provincia. Yo estudié todo mi colegio en una provincia, de modo que yo tengo un contacto, yo estoy arraigado en la vida provinciana del país. Yo estudié mi colegio primario y secundario ahí. Desde que fui niño, con mi padre recorrí todo el Perú, lo hice como estudiante universitario, luego como periodista, de modo que tengo un conocimiento directo del Perú, no solamente como político. Entonces, yo lo que creo que es muy importante es exigir en esta campaña una cierta neutralidad de los medios. De acuerdo. No es lo que se ocurrió. No, yo no he venido acá con pruebas que tengo para demostrártelo. Y no pretendo ese debate, porque ese si no es el debate del 2016 o del 2010 o del 2000, y no es el debate del futuro, que es el que el Perú necesita. Yo no soy perfecto, Mávila. Yo tengo muchos defectos, más de los que tú crees y más de los que la gente conoce. Pero no tengo nada que esconder en mi vida personal y en mi vida privada.
Y es la demostración de que lo único que sacaron en una campaña es que uno comió un chicharrón, no pudieron sacar absolutamente nada distinto. De acuerdo. Y eso es algo de lo que yo me siento profundamente orgulloso y yo puedo presentarme ante el país con la cara en alto, igual que Fernando Belaúnde. De acuerdo. Entonces, y mi interés en esta campaña, porque estoy muy preocupado de la situación del Perú. Mira, Maribela, lo he pensado mucho en ser candidato. Y he entrado a esta elección casi por una obligación moral. Yo no tenía ganas de ser candidato. Eso se dijo, que Víctor Andrés García Belaúnde iba a ser la opción no sé si Víctor Andrés, pero que encarnaría a la opción suya o la opción del señor Díaz Canseco, que al final también declinó. Pero no personalices, déjame ir al fondo del tema. La presidencia del Perú del 2021 es un presente griego, es uno de los puestos más difíciles que va a haber en el mundo. Entonces, meterse a esto es porque uno cree que tiene unas ciertas ideas que pueden contribuir al beneficio de la gente de a pie. Yo no soy perfecto, tengo muchos defectos, pero siente que es la persona sí conozco los problemas del Perú profundamente y los he estudiado. Hay que crear todavía un equipo que tiene que ser un equipo no solamente de Acción Popular, tiene que ser un equipo plural. Bien. Que recoge experiencias de ministros de otros gobiernos que hicieron bien su labor, no todo ha sido un desastre en el Perú, que incorpora a mucha gente del sector privado, en el sector privado hay gente valiosísima. De acuerdo, señor Barnechea, tenemos y eso es un poco lo que nosotros queremos convocar. Errores que hemos cometido, todos hemos cometido errores y seguramente siempre al final, Mávila, el ganador y el perdedor es uno mismo y uno es el que comete los errores y uno es el que tiene los aciertos. Y esencialmente lo que queremos es tener una discusión de futuro, porque en el fondo lo que yo creo es que el Perú tiene la posibilidad de ser un país muy importante en América Latina. Es lo que todos sentimos. Cuando conforme ese equipo y si es que llega a ganar las internas de Acción Popular, conversamos sobre sus propuestas. Con mucho gusto. Muy bien, le agradezco que haya estado con nosotros. Te agradezco a ti.